Buenas tardes, soy Ria Storm y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Use Storm. El tema del que hoy vamos a platicar y que me parece bueno a manera de introducción es cómo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió su carácter de Suprema Corte. El primer antecedente que tenemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México es el Tribunal Superior de Justicia del Imperio Mexicano, que de hecho nunca llegó a instalarse por los conflictos que pues había en la época post-independencia. Y de hecho este tribunal iba a funcionar como una especie de segunda instancia de los asuntos civiles y de derecho penal, sustituyendo a las audiencias nacionales que existían en la época de la Nueva España. Pero la Suprema Corte no nació hasta 1824 con la emisión de la Constitución de ese mismo año. Cuando la Suprema Corte nació con la Constitución de 1824, la Suprema Corte tenía una competencia bastante limitada, que solo conocía de conflictos competenciales entre la Federación y las entidades federativas, pero era lo único, no era un tribunal superior, por así decirlo. Se llamaba Suprema Corte, pero no era una Suprema Corte. Y de hecho, la Constitución de 1824 reconocía que cada entidad federativa podía poseer su propio Tribunal Superior de Justicia, por lo que la Corte no ejercía una competencia sobre ellos, y de hecho, la última instancia dentro de los juicios era el Tribunal Superior de cada entidad. Entonces, por eso se consideraba que la Corte no tenía un carácter supremo, no era la última instancia, no era el máximo tribunal del país. Tenía el nombre, pero realmente era un mero adorno de la Constitución de 1824 y del Poder Judicial. De hecho, la Corte en esta época de 1824, con la Constitución de ese año, como básicamente resolvía conflictos competenciales y a veces resolvía cuestiones relativas a una entidad federativa, el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad pues tenía resistencia a aplicar y hacer valer lo que decía la Corte, por lo mismo de que no era un tribunal superior. Tenía el nombre, como les dije, pero no lo era. Entonces ese era un gran problema, porque aunque la Corte resolviera, quedaba ahora sí que más al arbitrio de cada tribunal superior, de cada entidad federativa, si iban a aplicar o no lo que había dicho la Corte. Y por eso, en la época de 1824, pues realmente no hubo un tribunal superior, no había un tribunal con supremacía que le dijera a los demás, a las autoridades, a los tribunales superiores de cada entidad, qué hacer. Y de hecho no era ni siquiera intérprete de la Constitución. O sea, aunque hubiera alguna ley que fuera totalmente inconstitucional, la Corte no podía interpretar eso, no estaba dentro de sus facultades. Pero es hasta 1836, con las 7 leyes constitucionales de los conservadores, que la Suprema Corte empieza a adquirir un carácter ya de supremacía. No tan fuerte, pero ya lo estaba adquiriendo. A pesar de esto, durante la época del 1836, con las 7 leyes constitucionales, la Corte seguía sin tener un carácter, a pesar de que ya se le estaba otorgando, el carácter de supremo seguía sin tenerlo. De hecho, seguía sin poder interpretar la Constitución y el supremo poder conservador de esa época podía quitar y poner a los ministros de acuerdo a su contentillo. Pero es en esta época de 1836, con las 7 leyes constitucionales, que a la Corte, a pesar de que no era intérprete de la Constitución, ya tenía cierta facultad de interpretación de las leyes de los estados y de las leyes de la Federación. De hecho, tenía más como una labor consultiva, no tanto interpretativa, pero sí consultiva. Y de hecho esto se hizo con el afán de ya empezar a unificar un poco el derecho. De que a pesar de que una ley fuera igual, no sé, en el estado de Morelos y en el estado aquí de Guanajuato, que la interpretación de cada tribunal superior de esas respectivas entidades federativas no fueran distintas. Entonces aquí, ¿qué hacía la Corte? Daba su punto de vista y entonces ya los tribunales superiores de cada entidad ya decidían pues acatar lo que decía la Corte. De hecho ya muchas veces acudían a la Corte a de preguntarle, oye Corte, ¿cómo puedo interpretar esto? ¿Cómo puedo aplicarlo? Entonces aquí la Corte ya empieza a adquirir un poco el carácter que conocemos en la actualidad. Y bueno, ya pasamos por 2 etapas de la Corte.
cuando no era para nada intérprete, cuando empezó a ser intérprete de leyes menores, y esta tercera etapa, donde ya empieza a ser un intérprete de la Constitución, es en 1847 con el Acta de Reformas, que pues fue influenciada por el pensamiento del jurista Mariano Otero. Y de hecho, es hasta este momento en donde la Corte adquiere el instrumento primordial que le sirve para interpretar la Constitución. Es cuando ya empieza el camino de la Corte a ser lo que es ahora. Y que de hecho es del tema que pienso hablar un poco en el siguiente video. Que este instrumento que se le dota a la Corte, que se le da para decirle, mira Corte, con esto vas a interpretar la Constitución. Y eso nada más y nada menos es el juicio de amparo. Entonces, hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Sé que es un video corto, pero les digo, ahorita no tengo mucho tiempo de editar ni de ponerme a investigar más cosas. Pero espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, porque de hecho yo esta información la aprendí hasta hace apenas como un mes, mes y medio, que pues estaba leyendo un libro sobre precedentes y fue que aprendí esto y se me hizo pues interesante compartirlo, porque yo sabía que la Corte se había creado en 1824, pero no sabía que no tenía el carácter y mucho menos sabía que quienes le empezaron a otorgar un carácter de interpretación, claro, de leyes menores habían sido los conservadores. Entonces espero que este video les haya enseñado algo, que les haya nutrido algo en su vida, y les recuerdo, si tienen alguna crítica constructiva que hacer para que yo pueda mejorar, es bienvenida. Ya tengo una red social, ya tengo Instagram, se los dejo aquí en la descripción y aquí en la pantalla el nombre, es @ius.storm. Entonces espero que me sigan. Próximamente estaré abriendo seguramente un TikTok y a lo mejor un Facebook. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.